entre varios temas, uno de los más importantes que aborda hoy el Senado de la Nación es el presupuesto universitario, un proyecto de ley presentado por el radicalismo que busca no solamente garantizar el financiamiento a las universidades, otorgándoles aumento en sus partidas, sino además establecer una fórmula a partir de la cual pueda tener una actualización esta partida que sea bimestral y que esté sujeta a ciertos parámetros de la economía argentina. Para hablar acerca de este tema y de la preocupación que hay en torno a lo que sucede con las universidades y el presupuesto que tienen, y no solamente para los gastos generales y el mantenimiento, sino también lo que sucede con el personal docente y no docente y la necesidad de una actualización salarial, estamos en contacto con Emiliano Cañachi, secretario general de la Asociación Docente de la UBA. Emiliano, ¿cómo estás? Bienvenido. Aquí Eleonora Richmüller te saluda. Buenas tardes, Eleonora, y buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes. Emiliano, en principio, ¿qué opinión te merece este proyecto? Más allá de que entiendo que necesitan de un presupuesto actualizado y una actualización, además, permanente de esas partidas atado seguramente al dato inflacionario, ¿este proyecto qué opinión te merece? Ya, creo que es un proyecto que viene a sanear primero las cuentas de la universidad, a poner por lo menos en igualdad de condiciones frente a la inflación, el presupuesto de nuestras universidades nacionales. Ese presupuesto incluye, como vos bien decías antes de presentarme, el gasto de funcionamiento de las universidades, el presupuesto salarial, ¿no?, para docentes, no docentes, pero tengamos en cuenta que nuestras universidades, y en especial la Universidad de Buenos Aires, tiene, por ejemplo, 6 hospitales universitarios, desde el Hospital de Clínicas, al ROFO, al Hospital Veterinario, y estos hospitales está lleno de profesionales de la salud, tanto en nuestra universidad son personal no docente, por lo tanto su salario está atado a la escala no docente. Entonces los profesionales de la salud vienen a poner también esta ley de presupuesto que se está tratando hoy en el Senado, a dar una solución al problema equiparando a la inflación. Digo, esto no es la solución definitiva porque claramente esta ley que presentó el Bloque Radical, como vos decís, la autora es Dania Tabela, lo que hace es empatar el presupuesto a la inflación. Hay un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso que establece que ese impacto presupuestario sería del 0,14% para los próximos meses, porque esto es solo para el año 2024. ¿Por qué para el año 2024? Y esto quizás es importante aclararlo, porque como no hubo presupuesto, lo que viene a hacer esta ley es salvar esa cuestión y por eso por lo menos empatarlo a la inflación. El presupuesto, el presidente ya anunció que lo pondrá a discusión de las cámaras a partir de este domingo a la noche, donde ahí empieza a discutirse el presupuesto que sería para el 2025. Por eso esta ley es importante que hoy los senadores y las senadoras la aprueben y que luego el Poder Ejecutivo la ponga en práctica para justamente queden salvados nuestros gastos de funcionamiento, los gastos de salarios, los gastos de investigación. Un dato, el 80% de la investigación en nuestro país se realiza en las universidades nacionales. Y esto sale del presupuesto universitario. Emiliano, tenemos una placa que quiero compartir y contársela a la gente mientras también hablo con vos, en pos de resumir un poco qué dice esta normativa para que la gente que está en la casa esté al tanto de qué es lo que se está debatiendo y de qué es de lo que estamos hablando, que vos recién resumías. En principio, esto que mencionábamos, las claves en torno a esta ley que busca aumentar el presupuesto de las universidades públicas en nuestro país, que establece una distribución del presupuesto 85% a gastos salariales, 15% a gastos generales y de funcionamiento. En relación a estos gastos de funcionamiento introduce esta fórmula a la que yo recién hacía referencia que combina índice de precios en un 50%, la variación del tipo de cambio 25% y se toma otro 25% de la variación de tarifas de servicios públicos. Obviamente con todo esto se saca un porcentaje de actualización bimestral. Después propone esta recomposición salarial para docentes y no docentes, en línea con la inflación, más allá de las paritarias, ¿no? Es una manera de complementar las paritarias. Autoriza al Ejecutivo, y esto tiene que ver con lo que recién mencionabas, actualizar el presupuesto de las universidades al 1 de enero de 2024, considerando la inflación anual de 2023, que es 211,4%.
y después establece nuevos criterios para la distribución del presupuesto entre las universidades. Un poco también lo que vos recién decías, ¿no? Depende el número de estudiantes, tipos de carrera, ¿no? y la realidad que tenga cada una de las universidades. Este es como un resumen que armamos con la producción para compartir con la gente y que sepa, ¿no? de qué se trata, ¿no? Esto que se está hablando hoy en el Senado y que obviamente nos involucra a todos. Ahora, ya el presidente Javier Milei dijo, si se aprueba esta normativa, la voy a vetar, tal como pasó con la reforma jubilatoria. Con lo cual, si bien, a ver, el deseo, entiendo, de ustedes es que esto prospere, ya hay, ¿no? Como una previa en donde se sabe, está como cantado, como quien quiere decirlo de forma coloquial, está como cantado que el presidente va a vetar la ley. ¿Cuál es la reacción de las universidades frente a eso? Mirá, esto que vos decís es así, inclusive el jefe de gabinete, Guillermo Franco, lo ha dicho, creo, en distintas oportunidades del veto, con esta cuestión de se basan en el déficit fiscal, ¿no? Y que eso no puede estar en discusión. Y acá no hay déficit fiscal, sino lo que hay acá es una recomposición al día de hoy en términos de presupuesto universitario. Y es solo eso, es una recomposición en términos de presupuesto en función de ese combo de canasta en el cual entran de los precios el IPC y distintas cuestiones, pero es eso. No, yo creo, y ahí Eleonora me permito, que no va a ser solo una reacción del sistema universitario, no va a ser solo una reacción de aquellos y aquellas que transitamos la universidad todos los días. Si algo tiene la universidad en nuestro país es esa idea del progreso, esa idea del ascenso social, esa idea de que es posible un futuro mejor a través de la educación universitaria. Y eso creo que se puso de manifiesto en la marcha del 23 de abril, donde claramente salió a la calle la sociedad en su conjunto, no solo los universitarios y las universitarias. Y creo que esa reacción también va a venir nuevamente en términos sociales. Todos y todas seguramente anhelamos que nuestros hijos e hijas puedan tener un futuro mejor y si nosotros no pudimos pasar por la universidad, que ellos y ellas puedan hacerlo. Entonces, lo que estamos discutiendo acá, a diferencia de los otros lugares del Estado, ¿no? En los otros lugares del Estado administran la coyuntura, administran lo que está sucediendo en este momento en el país o en donde fuera de nuestro país. La universidad, a diferencia de los otros estratos del Estado, administra el futuro del país. Es qué país queremos desarrollar en función de qué tipo de recurso humano preparamos para ese país que esperamos ser. Entonces lo que está en juego en este momento, con esta ley, que es solo empatar a la pérdida que hubo en estos meses del gobierno de Milei, lo que está en juego es ese futuro de país que todos y todas anhelamos, ¿no? A través de la educación pública. La Argentina tiene una gran tradición en términos de educación universitaria, inclusive con grandes obras, ¿no? Recordadas por todos, como Mi hijo el doctor, que habla justamente de esa cuestión, de aquel que no pudo pasar, pero espera que su hijo se convierta en doctor, ¿no? Hablando como lo hace en el texto. Y es esa misma universidad y este mismo país que también nos dio 5 premios Nobel y todos egresados de la universidad pública. Ningún otro país de Latinoamérica tiene esta historia, esta trascendencia en la universidad, ¿no? El modelo de universidad argentino donde todos y todas forman parte desde que entras como estudiante hasta que sos un profesor, todos tienen representación en el gobierno universitario. Este modelo de universidades la sociedad lo salió a defender el 23 de abril. Entonces yo creo que esa reacción ante el veto posible va a volver a estar presente y no va a ser mirado para un costado por parte de esta sociedad. O sea, vos decís que la comunidad en su conjunto saldría a la calle. Te lo pregunto porque, a ver, digamos, ¿qué más empatía puede generar que un jubilado también, ¿no? Y sin embargo, se veta, ¿no?, la reforma jubilatoria que le estaba otorgando aproximadamente 15.000 pesos más a cada jubilado, ¿no? Tampoco es que era un dineral a partir del cual cada jubilado iba a tener resueltos sus problemas, más allá de lo que pueda representar como gasto para el Estado, ¿no? Pero con el argumento de este déficit cero, muchos miraron para otro lado, ¿no?, en relación a lo que sucedió con los jubilados, porque de hecho en el Congreso de la Nación han avalado ese veto, ¿no? Muchos que con un discurso primero defendían la normativa, muchos que escribieron la normativa, la presentaron, la defendieron y después en ese mismo Congreso terminan, ¿no?, manifestándose en contra de la normativa
Y más allá de la gran concentración y de todo lo que sucedió el miércoles aquí en nuestro país, bueno, lo cierto es que ha prosperado, digamos, hay un veto a esa normativa y encima no se puede tratar la ley de acá hasta el año que viene, una reforma jubilatoria. Entonces digo, ¿realmente confías en la gente en las calles? Porque hay un sector de la sociedad que por ahí, detrás de ese argumento del déficit cero, avala hasta lo que pasó en relación a los jubilados. Por eso te lo pregunto. Ya, confío, creo que esta sociedad tiene ciertos valores que no está dispuesta a relegar. Comparto lo que planteás, lo que nos decís con respecto a lo que pasó ayer. Nosotros ayer, como gremios de la universidad, estuvimos presentes en las marchas del Congreso, estuvimos presentes junto a la FUBA, que es la Federación Universitaria de Buenos Aires, junto a la FUBA, junto a PUBA, que es nuestro gremio hermano, que es el personal no docente, y estuvimos en la calle manifestándonos a favor del rechazo al veto, que no terminó saliendo y la Cámara... Y el número que consiguió de diputados es un número escueto, fue el número mínimo casi necesario 87. Para poder rechazar el Sí. veto. Exactamente. Entonces, creo en esta sociedad, creo en que todavía hay valores que estamos dispuestos a defender. Creo que también lo que tenemos que hacer es cada vez esos valores ponerlos más de manifiesto, hablarlos, contarlos, divulgar, salir y contar. Y creo que lo que va a terminar pasando también en su conjunto, que me parece que muchos y muchas nos empezamos a preguntar si es posible que un gobierno trabaje en el día a día solo con vetos y que no escuche la voluntad popular. Como sí escuchamos todos, si es el gobierno elegido, también el gobierno tiene que escuchar la voluntad popular, que en este caso se expresó a través del Congreso de sus ambas cámaras, diputados y senadores, con la ley de movilidad jubilatoria. Ahora se expresó la Cámara de diputados con la ley de financiamiento universitario, hoy lo está tratando la Cámara de Senadores, que esperemos se apruebe y salga de manera positiva. Entonces también empezamos a ser conscientes, creo que esa voluntad popular tiene que ser respetada y no se puede gobernar solo desde el veto. Hay que empezar a escuchar las necesidades. Sí, por último, vos sabés que me quedé pensando porque esta semana hablamos con el diputado Oscar Sago también en relación a la reforma jubilatoria y yo le preguntaba, él como, bueno, ya no integra la Libertad Avanza, pero digamos está alineado al gobierno nacional, y yo le preguntaba en relación a lo que la oposición sostiene, es a ver, hay un proyecto del gobierno que busca, un decreto, que busca, digamos, destinar 100.000 millones de pesos a la CIDE, y por otro lado hay una compra de aviones en el exterior. Y le preguntaba a Sago con total honestidad, ¿hay plata para algunas cosas? ¿No hay plata? Digamos, ¿para qué hay plata? Y lo que me manifestaba Sago es, estamos hablando de números distintos, representativamente no es lo mismo para el Estado argentino los gastos que estás describiendo de los gastos que puede implicar, por ejemplo, la reforma jubilatoria o, en este caso, si la vetaría el presidente, lo que tiene que ver con el presupuesto universitario. ¿Crees que esto es así, que verdaderamente son números distintos o que hay plata para algunas cosas y para otras no? No lo creo. ¿Pero sabes por qué no lo creo? Porque esa plata la generamos todos y todas las que contribuimos a este país. Vos contribuís, nosotros contribuimos, todos contribuimos a ese presupuesto nacional que conforma el PBI. Entonces, lo que está en discusión acá es cómo se distribuye esa plata, de qué manera se distribuye. Este gobierno hace pocos meses bajó el impuesto, por ejemplo, a los bienes personales. Solo volviendo a poner ese impuesto, ese porcentaje que bajaron, se puede pagar tranquilamente tanto la movilidad jubilatoria con el porcentaje establecido como el presupuesto universitario con lo que establece esta ley. Entonces lo que hay es una decisión política deliberada de ir contra ciertos sectores. En nuestro caso, ir contra el modelo de universidad pública, que en otra cosa se expresa a través de la baja de salarios, pero lo que pone en juego y lo que pone en riesgo es el propio sistema universitario en sí. Entonces yo creo que plata hay, la discusión empieza a ser dónde se reparte esa plata, de qué manera se ve afectado ese presupuesto nacional en los distintos sectores que componen la vida de esta Argentina y que hoy estamos en discusión con cosas que creíamos que estaban ya saldadas, como por ejemplo la educación universitaria. Emiliano Caniachi, muchísimas gracias por tu tiempo y tu buena predisposición para hablar con nosotros. Un placer.
Gracias a vos, Eleonora, al equipo y un saludo a toda la audiencia. Y siempre les agradezco la disposición que tienen para tratar la problemática universitaria. Seguiremos abordándola. Hasta luego, Emiliano. Muchas gracias. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.